Contexto legal. Y vamos a hablar de un tema que interesa a todos los contribuyentes y es el sistema de contabilidad electrónica. Y bueno, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Hugo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, como ya habrán dado cuenta por ahí nuestros radioescuchas y algunos medios de comunicación, el día 6 de julio, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una primera resolución que tiene que ver o que está relacionada con la contabilidad electrónica, con el envío de la contabilidad electrónica y con el tema del buzón tributario. Una serie de temas que resultan pues novedosos en nuestro sistema fiscal y que bueno, no dejan de ser novedosos incluso en el sentido de que se utilizan tecnologías pues muy nuevas, muy recientes para poder llevar a cabo nuestras obligaciones fiscales, particularmente pues aquellas que pudieran llegar a ser o permitir una mayor rapidez en los procedimientos de verificación por parte de nuestras autoridades fiscales. Recordemos que esto inicia con una reforma de 2014 que se prorrogó en vigencia para su entrada para algunas empresas, particularmente para aquellos contribuyentes que tuvieran facturaciones superiores a más de 4 millones para el año 2015 y bueno, y en esencia aquellos contribuyentes con ingresos menores a estos 4 millones de pesos se les prorrogó hasta 2016. De tal suerte que, bueno, pues en teoría a partir de este año todos los contribuyentes tendrían que estar subiendo mes con mes su contabilidad electrónica y haciendo el uso rutinario y del buzón tributario. Una cuestión pues que viene a modificar totalmente nuestro sistema tributario y que, bueno, por sus propias circunstancias, por la novedad de los propios implementos en materia tecnológica, pues se prestó a una serie de señalamientos por parte del foro legal. Hay que decir que no solamente se trata de señalamientos legales, tal vez muchos de ellos también terminan siendo prácticos. Y voy a decir primero los prácticos porque tal vez son los que primero se justifican. Hay que decir que tenemos dudas de que la información contable que nosotros estamos enviando, pues pueda ser resguardada con seguridad por parte del SAT. Y a pesar de que ellos digan, estoy hablándome del SAT o de las autoridades fiscales, a pesar de que ellos nos digan pues que existen una serie de elementos que de alguna manera facilitan su resguardo, su cuidado y que no está al alcance de cualquier persona, pues hay que decir que en esa información que se sube van estados de cuenta, van movimientos de capital, van proveedores, van nombres de clientes, de tal suerte que no es exclusivamente información propia, sino que además es información financiera que puede comprometer a terceras personas. Una cuestión que resulta, pues vamos a decir, cuestionable o de cuidado por lo menos, a razón de que vemos muy comúnmente que pues son hackeados muchos de los sitios gubernamentales incluso, y en muchos otros casos, por ejemplo, en donde se han extraído información relevante como es el padrón nominal electoral, ¿verdad? Detalles que, bueno, si bien no competen a la autoridad tributaria, hay que decir que pues son autoridades con presupuestos muy grandes los que en teoría tienen que resguardar esta información y que eventualmente se enfrentan a problemas de seguridad técnica. De tal suerte que, bueno, esto es tal vez uno de los primeros elementos que en la práctica lo justifica. Otro tema que tal vez ya nos enfoca un poquito más al aspecto legal es la cuestión de que, bueno, si estamos subiendo esa información, si estamos dándole a conocer a Hacienda esa información, ¿hasta qué punto realmente estamos siendo auditados mes con mes cuando estamos enviando esta información? Y esto, bueno, pues tal vez ya tiene un impacto mucho más específico en las facultades de comprobación que tiene el SAT. Lo decimos porque, bueno, pues normalmente y antes de esta reforma, para que se hicieran estas labores de comprobación, pues normalmente iba de la mano de uno o dos procedimientos que eran las famosas revisiones de gabinete, la solicitud de cierta información que haríamos llegar los contribuyentes a nuestras autoridades fiscales, previo requerimiento y con específico requerimiento de cierta documentación para pues poder aclarar algún detalle que pudiera estar por ahí no del todo sencillo, ¿no? O no del todo apreciable. Y por otro lado existían ya tal vez las famosas auditorías físicas, ¿no? Aquellas en donde ya llega una autoridad, se presenta con nosotros un verificador e incluso empieza a verificar no solamente la realidad de las operaciones, sino que
a ver cómo se encuentran documentadas cada una de estas operaciones por periodos específicos. Y bueno, a partir de ahí se puede llegar a requerir otra documentación, pero como normalmente estas visitas físicas van acompañadas de, un trabajo de periodos, pues normalmente las empresas tienen ya toda esa documentación muy a la mano, o debería estar muy a la mano como parte de sus obligaciones fiscales también. Pero decíamos que con esta reforma, pues bueno, de alguna manera el SAT lo que estaba tratando de hacer es disminuir a su mínima expresión ese trabajo físico para que pudieran ser, incluso por ahí escuché una declaración de Aristóteles Sandoval, en el sentido de que ellos pretendían que de todas las auditorías que hacen, solamente el 2% de estas auditorías terminaran siendo físicas, de tal suerte que con el tiempo pues sería todo electrónico, ¿no? Algo que bueno, pues tiene sus que veres a la razón de lo que estamos diciendo, y además tiene sus cuestionamientos con el motivo de que pues existe ya precedentes en materia incluso de la Suprema Corte, en los que nos indican que para que una autoridad nos requiera, tratándose de aspectos tributarios, nos requiera de cierta documentación, pues tiene que hacernos saber si estamos sujetos a una auditoría. Y para justificarlo, únicamente tendríamos que estar sujetos a dicha auditoría. De tal forma que bueno, pues terminaba siendo cuestionable el hecho de si esa información que se sube mes con mes, pues debía utilizarse para estar verificando, ahora sí que en esos periodos mensuales, las condiciones y los cumplimientos de las obligaciones. Y por otro lado también cuestionando el tema de que esta información que estamos enviando pues tal vez se encuentra demasiado triangulada y de forma, pues vamos a decir, muy tajante. No son documentos que expida propiamente el contribuyente, que no son documentos que expide propiamente el sistema de administración tributaria, y que incluso en algunos casos existen discrepancias porque son emitidos por un tercero, que son aquellos que son conocidos más vulgarmente en el ámbito de fiscal como los PACs. Son aquellas personas, son aquellos entes que tienen una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para poder emitir estos comprobantes fiscales. De tal suerte que, bueno, ya me alargué un poquito, espero no estar ahí durmiendo a nuestros radioescuchas, pero básicamente decíamos que existe una resolución de la Suprema Corte que sale en estos días y que nos indica que existe una inconstitucionalidad en cuanto a algunas normas de esta reforma que acabamos de comentar. Básicamente nos dice la Suprema Corte que si bien es cierto que este nuevo sistema tecnológico que nos permitiría un robustecer del sistema tributario mexicano tiene que ajustarse a los nuevos tiempos, es decir, a las nuevas tecnologías, al uso del Internet y muy probablemente a este esquema de envíos de información, como de hecho, también lo voy a decir entre paréntesis, ya ha venido sucediendo a partir de que las declaraciones anuales se hacen de esa forma, ¿verdad? Entonces no se está cuestionando, o la Suprema Corte aparentemente no estaría cuestionando todavía ese tema, pero sí está resolviendo dos temas que resultan muy interesantes. El primero de ellos tiene que ver con que la información, los XML o los archivos XML, que por ahí dirán nuestros radioescuchas, ¿qué es eso? Bueno, básicamente es una representación alfanumérica de información que no es otra cosa más que en símbolos y números lo que nosotros vemos como una factura, ¿no? Entonces estos XLM, pues en muchos casos, o en su mayoría, para no decir todos, no se encuentran en español porque pues son cadenas que únicamente pueden leer ciertos instrumentos con cierta tecnología e incluso ciertas personas con cierta tecnología, de tal suerte que bueno, pues esas cadenas que nosotros vemos que luego representan esas facturas no están en español. Y en primer término dice la Suprema Corte de Justicia que bueno, pues que considera que estos datos incorporados de esta forma en los famosos XML pues deberían ser inconstitucionales para poder ser la base de una auditoría electrónica. Es decir, que como no son instrumentos expedidos por el propio contribuyente, que puede haber una discrepancia en virtud de que es un tercero, el PAC que comentábamos hace unos segundos, el que lo genera, y en virtud de que decíamos nuevamente no se encuentra en español, pues no podría llegar a ser un elemento fundamental para poder culminar una auditoría del tipo electrónica. Y por otro lado, en relación precisamente a cuando ya se inició una auditoría de este tipo, en algunos casos se generan preliquidaciones, que una preliquidación
de liquidación básicamente es una presunción por parte de la autoridad de que existe esta discrepancia que podía surgir a partir de la información electrónica que mes con mes vamos subiendo, y que esta discrepancia pues puede llegar lugar a que la autoridad considere que existe un crédito fiscal. Y esta es otra de las cuestiones muy importantes. Nos dice la Suprema Corte que a partir de la información que se genera en este tipo de datos de los XML y del procedimiento de liquidación vía electrónica, no se puede llegar a requerir el pago de un crédito fiscal. Por ahí tal vez suena muy complicado y muy técnico, pero básicamente lo que nos está diciendo la autoridad es que ese marco de referencia que puede llegar a tener la autoridad tributaria cuando recibe toda la información contable vía electrónica, únicamente le debe permitir tener un margen para conocer la situación del contribuyente y no para poder asumir que se encuentra incumpliendo el contribuyente. Un tema que resulta muy importante porque parecería que la base toral de el enviar la contabilidad electrónica por este nuevo sistema pues sería ahorrarle costos al SAT. Y bueno, pues de alguna manera lo que está diciendo la Corte es que para que se puedan generar esos procedimientos hay que hacerlo por una vía que le permita a los contribuyentes defenderse dentro de un procedimiento interno e incluso dentro de una visita de auditoría. Dos temas que son el inicio de una serie de controversias que vendrá resolviendo la Suprema Corte, no voy a decir en las próximas semanas, casi que decir que en este año y a lo largo del próximo, en el cual veremos cómo estas sentencias van a empezar a encaminar lo que tendrá que ser el sistema tributario mexicano. En algunos casos, como vemos ahora, se están ya pues tomando algunas consideraciones en relación a temas muy concretos, elementos muy, muy importantes del sistema tributario electrónico, y veremos que se irá moldeando poco a poco esta información. Pero esto implicaría entonces una, digamos, modernización de la legislación, ¿no? Porque cuando se crearon esas leyes, obviamente no existía la Internet, ni existían los avances tecnológicos en informática que se tienen actualmente. Entonces, más bien sería una labor del legislativo, ¿no? Bueno, hay que decir que ya esta reforma se dio en 2014, precisamente porque recordarán ustedes antes las facturas pues se emitían por documentos físicos que uno no estaba autorizado a generar, sino que tenía uno que adquirirlos con personas autorizadas por la Secretaría de Hacienda para emitir estos documentos físicos que después llenaba uno con la información relativa a las operaciones que contablemente cada contribuyente llevaba. Pero resulta que se dejaron precisamente fuera de vigor estos uso de documentos físicos, de estos papelitos que íbamos a solicitar antes a las imprentas autorizadas, para ir mutando a este nuevo esquema de la facturación electrónica y eventualmente el de la contabilidad electrónica. De tal suerte que, bueno, pues ahora ya es una realidad, ya existe una modificación al sistema legal, y es precisamente que la Suprema Corte está analizando esas modificaciones que se dieron en 2014. Es decir, está analizando propiamente si la información, está analizando si las reformas que se hicieron ya en materia fiscal son o no constitucionales en relación al envío de la información contable vía electrónica. Pero estas modificaciones que se hicieron en 2014 no implican lo que tiene que ver con el formato XML, ¿no? Sí. Sí. También lo implica. Sí, ya viene considerado. De hecho, correcto. El anexo 24 de la miscelánea 2015, si no estoy equivocado, por ahí algún contador que nos pudiera confirmar, es precisamente el que establece los lineamientos del contenido de los archivos XML, que es precisamente uno de los que estuvo analizando la Suprema Corte en esta resolución que estamos comentando. Bien, hay preguntas del auditorio. Horacio Sánchez dice, ¿me podría decir cuál es el tope de lo que debe ganar uno para tener que hacer su contabilidad electrónica? Bueno, hay que decir que a partir de esta reforma todos los contribuyentes tienen que tener
no hay sujetos, no hay no sujetos, ¿me explico? Lo que sí les podemos recomendar a aquellas personas, particularmente aquellos que estaban sujetos al anterior régimen que le llamaban de pequeños contribuyentes o repecos, que puedan ajustarse a este nuevo esquema que le llaman del RIF, que es régimen de incorporación fiscal, que si bien les obliga a tener este sistema de facturación electrónica, también hay que decir que es muy noble porque les da durante un periodo de 6 años un proceso de estabilización, de tal suerte que lo que facturen es 100% condonado durante el primer año, el segundo, si no estoy equivocado, un 90, el tercero un 80, y así sucesivamente, hasta que en el sexto año, bueno, no sucesivamente y proporcionalmente, pero de tal forma que el sexto año, al terminar el sexto año, el contribuyente ya tiene que cumplir con sus obligaciones 100% sin tener ninguna condonación o consideración de este tipo. Entonces lo mejor sería poder hacerlo y bueno, entrar en ese proceso de cambio. Y Jaime Reyes también pregunta, yo cobro por nómina, ¿mi empresa se tiene que hacer cargo de mi facturación electrónica o tengo que declarar yo? Bueno, cuando uno cobra por nómina, la empresa está obligada a emitir estos archivos CFDI y emite un recibo por cada uno de sus empleados, porque además hay que decir que es obligación de estas empresas el retener la parte proporcional del impuesto sobre la renta que deba ser retenido al trabajador. Entonces, esto lo hace la empresa, incluso es una obligación de las empresas. Sí le diría nada más a nuestro radioescucha, aquellas personas que tienen ingresos por esta vía de nóminas superiores a 400,000 pesos, en esos casos sí, anuales, tienen que hacer una declaración anual de ingresos. Es obligatoria para aquellas personas que exceden de este ingreso. Sin embargo, aquellas personas que tienen el ingreso menor a esto anual no se encuentran obligadas porque las empresas tienen que hacer su reporte anualizado, además de tener que emitir los recibos mensuales. Muy bien, pues muy interesante, Hugo, y esto lo debemos conocer todos los contribuyentes, definitivamente. ¿Nos das un punto de contacto, Sí, por supuesto, a través de GREM y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx. Oye, nada más, y ya que está aquí Hugo, hay aquí una denuncia bien seria, que no está funcionando el elevador en el Poder Judicial de Coahuila, y hay por lo menos un abogado que está tetrapléjico y que necesita, parapléjico, perdón, y necesita, pues ser la silla de ruedas, y ha sido un verdadero martirio. Pone un video en las redes sociales donde están teniendo que subirlo entre 4 personas con su silla de ruedas. Ojalá y que pues ahí le pongan atención y que a la brevedad lo resuelva. Bueno, ya diría yo, nada más como para ponerle a tacha a este tipo de situaciones. Por ahí nos decía alguna vez el presidente del Tribunal Superior de Justicia que el problema económico que tenía el Poder Judicial del Estado a propósito del tema de FINCREA, pues no impactaba en el funcionamiento de nuestras instituciones judiciales. Bueno, pues me parece que sí impacta, ¿no? Definitivamente es un tema que hay que cuidar. Y bueno, este desafortunado noticia o esta información que nos hacen llegar, bueno, pues no deja de ser un hecho de muchos, Marcela. De verdad que se encuentra muy mal el Poder Judicial del Estado de Coahuila y bueno, pues ojalá y que se pueda hacer algo. Okay, porque le pongan atención a lo que tienen que ponerle atención, caramba. Claro. Nuevamente, gracias, Hugo. Pausa, volvemos.